Dios les bendiga. Una vez más estamos ministrando para el reino de Dios. Ahora vamos a ver la clase número 4, que es la oración eficaz. La oración es parte vital en la vida de cada creyente. Yo me considero un hombre de oración. Por medio de ella, Dios me ha respondido siempre a cada una de mis oraciones. He tenido victoria tras victoria. Dios me ha sorprendido siempre que me responde. Por eso quise compartir este estudio con cada uno de ustedes, porque a mí me ha ayudado mucho mi forma de orar. Orar no es simplemente comunicarse con Dios y pedirle cosas, es mucho más que eso. Te invito a tomar tu Biblia y a descubrir cómo tenemos que orar, cómo tenemos que estar delante de Dios para que nuestra oración sea una oración eficaz. Dice la palabra del Señor: y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él volvió a decir: vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: ve y di a Acab: sujeta tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció estando en esto que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo Acab vino a Jezreel. La oración se refiere a la multifacética comunicación de los creyentes con el Señor Dios. Además del verbo orar y sus respectivas conjugaciones, se describe una actividad como invocación a Dios. Salmo 17:6 dice: yo te he invocado por cuanto tú me oirás, oh Dios, inclina a mí tu oído, escucha mi palabra. Invocación del nombre de Jehová, Génesis 4:26. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Clamor a Jehová, Salmo 3:4. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Para levantar almas a Dios, Salmo 25:1. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Buscar a Jehová, Isaías 55:6. Buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto está cercano. Acercarse confiadamente ante el trono de su gracia, Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, y acercarse a Dios, Hebreos 10:22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Razones para la oración. La Biblia proporciona algunas razones por las cuales los creyentes deben de orar. La primera es: ante todo Dios les ordena a los creyentes que oren. La orden de orar sale de los labios de los salmistas. Dice Primera de Crónicas 16:11: buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. Salmo 105:4 dice: buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Viene de los profetas en Isaías 55:6, Amós 5:4 y 6. Pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. La oración es el vínculo necesario para recibir las bendiciones y el poder de Dios y el cumplimiento de sus promesas. Numerosos pasajes bíblicos ilustran este principio. Jesús, por ejemplo, prometió que sus seguidores recibirían el Espíritu Santo si persistían, si pedían, si buscaban y llamaban a la puerta de su Padre Celestial. Jesús y la oración. Por eso, después de la ascensión de Jesús, sus seguidores constantemente se dedicaron a la oración en el aposento alto. Dice Hechos 1:14, todos esos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos, hasta que con poder el Espíritu Santo se derramó el día de Pentecostés. La venida del Espíritu Santo, cuando los apóstoles se reunieron después de su arresto y liberación por parte de las autoridades judías, ellos oraron fervientemente para que el Espíritu Santo les diera de nuevo y autoridad para hablar la palabra. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, dice la palabra del Señor, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Con frecuencia el apóstol Pablo pidió oraciones por sí mismo, sabiendo que su obra no tendría éxito a menos que los creyentes estuvieran orando por él.
Dice Romanos 15:30 al 32, pero ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea aceptada. Santiago declara explícitamente que la sanidad física puede llegar al creyente en respuesta a la oración de fe. Pero vemos también que el plan de salvación del Señor a través de la oración es para el género humano. Dios ha establecido que los creyentes sean sus colaboradores en el proceso redentor. En algunos aspectos, Dios se ha limitado a sí mismo a las oraciones santas, fieles y perseverantes de su pueblo. Hay muchas cosas que no se realizan en el reino de Dios sin las oraciones intercesoras de los creyentes. Éxodo 33:11 nos habla y nos dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como a cualquier compañero. Dios consideraba a Moisés como un amigo íntimo con quien podía hablar. Esa relación especial se debía en parte al hecho de que Moisés estaba sinceramente dedicado a Dios y a su causa. Deseos y propósitos. Moisés era uno con el Espíritu de Dios a tal punto que compartía los mismos sentimientos de Dios, sufriendo cuando él sufría y afligiéndose cuando él se afligía ante el pecado. Cada creyente debe procurar conocer los caminos de Dios mediante la oración y llegar a tener una armonía tan profunda con él y sus propósitos, que sea de veras un amigo de Dios. Por ejemplo, Dios desea enviar obreros a su mies. Cristo enseña que no se cumplirá a plenitud este propósito de Dios sin las oraciones de su pueblo. Dice Mateo 9:38, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. En otras palabras, se pone en acción el poder de Dios para realizar muchos de sus propósitos solo mediante las oraciones fervientes y eficaces de su pueblo por el progreso de su reino. Si se deja de orar, en realidad se pudiera estar obstaculizando la realización del propósito redentor de Dios para el creyente como individuo y para la iglesia como un cuerpo. Pero ¿responde Dios a las oraciones en la actualidad? ¿Ha respondido a sus oraciones? Sus oraciones pueden ser respondidas y los resultados sorprendentes. La Biblia nos da muchos ejemplos de la intervención de Dios en la vida de quienes lo buscan y confían en Él. Veamos un ejemplo que es con el profeta Daniel. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios como lo solía hacer antes. Daniel fue lanzado en el foso de los leones, pero gracias a su devoción, Dios lo rescató y le preservó su vida. La Biblia también revela el poder de la oración. Casi todos recordamos que la oración de Jesús levantó a Lázaro de entre los muertos. Vemos en Juan capítulo 11. Y sus discípulos también comprobaron ese poder de la oración cuando el apóstol Pedro llegó a Jope. Encontró muerta a una discípula a quien lloraban las viudas que tanto le amaban. Entonces, sacando a todos, aun las viudas que lloraban, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate, y abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y él dándole la mano la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en todo Jope, y muchos, escucha bien, y muchos creyeron en el Señor. Hechos 9:40 al 42. Si el apóstol Pedro levantó a una mujer que había muerto, gloria a Dios por este gran milagro. Pero esos eran hombres que tenían muchísima fe, podríamos pensar. Y si no tenemos tanta fe, en la palabra de Dios se encuentra la buena noticia de que podemos tener fe. A lo largo de las páginas de la Biblia, Dios nos enseña muchos principios o claves de la oración eficaz. Si ponemos en práctica esas claves, nuestras oraciones podrán ser respondidas. La clave número 1 que vamos a compartir en esta hora, en este estudio, es orar con fervor al Dios verdadero. Repite conmigo, orar con fervor al Dios verdadero. Mucha gente acostumbra a orar de memoria. Cuando yo era niño decía una corta oración para dormir. Sin embargo, mis padres me ayudaban a orar por los demás en mis propias palabras. Cuando oramos, debemos hablar con Dios en nuestras propias palabras y ser muy sinceros.
Recordemos que debemos dirigirnos al Dios verdadero porque hay muchos dioses falsos. Incluso hay mucha gente que simplemente no cree en Dios. Es necesario entonces que comprobemos la existencia de Dios. Dios es el creador, Dios es el legislador, tanto de las leyes naturales como son las descubiertas por Einstein, y asimismo de las leyes espirituales que revela la Biblia. El ganador del premio Nobel, Albert Einstein, percibió los designios y la maravillosa inteligencia del Creador. En este sentido escribió: la religión de los científicos toma la forma de un éxtasis o asombro ante la memoria de las leyes naturales, que revelan una inteligencia de una superioridad tal que, comparada con ella, todo acto o pensamiento sistemático de los seres humanos no es más que un reflejo insignificante. Dios nos ha dado una extraordinaria prueba de su existencia y de sus designios. Aún así, hay gente vana, egoísta, arrogante e ignorante que afirma que no hay Dios. ¿Sabes tú cómo llama Dios a los ateos? Salmos 14:1 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Los intelectuales que tratan de ridiculizar la fe en Dios y la consideran como estupidez, en realidad se están manifestando, y perdón por la palabra, se están manifestando como estúpidos. Dios siempre está dispuesto a responder a todo aquel que sinceramente lo busca, incluso en las situaciones de mayor desesperación. Cuando Nabucodonosor llevó cautivo al pueblo judío a Babilonia, Jeremías afirmó que todavía tenían esperanza, porque así dijo el Eterno, dice la palabra del Señor. Jeremías 29:10-14. Cuando en Babilonia se cumplan 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Eterno, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí. Y yo os diré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, y seré hallado por vosotros, dice el Eterno. Este mismo principio se aplica a nosotros. Podemos tener una conversación con el Creador del universo. Dice que podemos hallarlo si lo buscamos de todo corazón. Podemos orar o hablar con Él, y entonces nos dice, yo os oiré. Esto es sencillamente maravilloso, que Dios escuche nuestras plegarias y nuestras súplicas. La clave número 2. La clave número 2 es estudiar la Biblia. Repite conmigo, estudiar la Biblia. Una de las formas de aumentar la fe es leer los relatos de las personas a quienes Dios ayudó y libró de grandes peligros y de pruebas. Leer sobre la liberación de los antiguos israelitas cuando pasaron el Mar Rojo, sobre la liberación de Daniel del foso de los leones, o de la salvación de Sadrach, Mesach y Abednego del horno de donde ordenó Nabucodonosor que los echaran. Leer sobre los milagros que realizó Jesús, sanar enfermos, ciegos, sordos, lisiados. El apóstol Pablo escribió que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios, Romanos 10:17. La Biblia es la palabra de Dios, de manera que hay que leerla todos los días, entender lo que Dios hizo en el pasado y lo que nos promete en la actualidad. Dios nos promete lo que el dinero no puede comprar. Escucha una vez más, Dios nos promete lo que el dinero no puede comprar. Una de mis escrituras favoritas, en una de esas escrituras favoritas, Dios me da una perspectiva de lo que se puede hacer. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Efesios 3:20-21. ¿Qué clase de problemas estamos afrontando? ¿Quebrantos de salud? ¿Problemas económicos? ¿Problemas familiares? ¿Fracasos académicos? ¿Trastornos mentales? Dios puede resolver todo problema que se nos presente. Por supuesto que tenemos que hacer nuestra parte, porque Dios no nos va a resolver los problemas si no nos oponemos a su ayuda. Por el contrario, nos debe servir de consuelo el saber que Dios puede efectuar milagros a favor nuestro.
más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. En el estudio de la Biblia encontramos ejemplos de oraciones respondidas. Esto nos estimulará en gran manera porque comprenderemos que como Dios lo ha prometido, nuestras oraciones serán respondidas. Alaba el nombre de Dios. La clave número 3 es arrepentirse sinceramente de tus pecados. Arrepentirte sinceramente de tus pecados. Todos debemos asumir responsabilidades por nuestros actos. Sin embargo, la naturaleza humana se niega a reconocer los errores, defectos y pecados. Si queremos que Dios responda a nuestras oraciones, no podemos seguir en el pecado como un camino de vida. El profeta Isaías escribió por inspiración divina en el capítulo 59, versículo 1 y 2, «He aquí que no se ha cortado la mano del Eterno para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír». Dios nos va a responder a las oraciones de quienes viven en pecado, más bien Dios no va a responder a las oraciones de quienes viven en pecado y se niegan a cambiar. Pero si nos presentamos delante de Dios con humildad y avergonzados de nuestra naturaleza pecadora, le mostramos nuestra voluntad de cambiar de vida y de alejarnos de nuestras costumbres y actitudes pecaminosas. Dios nos ayudará. Esto lo podemos comprobar en el relato del fariseo y el publicano. Dos hombres subieron al templo a orar, dice la palabra. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, dice la Biblia, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece, dice la palabra, será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Lucas 18, 10 al 14. Dios escuchará nuestras oraciones si verdaderamente sentimos remordimiento y estamos conscientes de nuestros pecados y dispuestos a cambiar. Di conmigo: dispuesto a cambiar. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Se requiere mucho valor para reconocer los pecados y alejarse de ellos. Por esta razón, debemos humillarnos y buscar a Dios de todo corazón. Isaías exhorta: buscad al Eterno mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Eterno, en el cual tendrá misericordia de él, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Eso lo ves en Isaías 55, 6 y 7. La clave número 4 es pedir la voluntad de Dios. Repite conmigo: pedir la voluntad de Dios. En el ejemplo de oración, Jesús nos enseña a pedir. Lucas 11:2. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. La voluntad de Dios y no la nuestra. Di: la voluntad de Dios y no la mía. El deseo de Jesús siempre fue hacer la voluntad de su Padre. La noche antes de su crucifixión, mientras oraba en agonía, dijo en Lucas 22:42, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Imagina el terrible sufrimiento que tenía ya en ese momento. Y decía: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y de esta manera Jesús sometió su voluntad a la de su Padre y se dispuso a sufrir por todos nosotros. Entonces Dios fortaleció a Jesús para que soportara el sacrificio, lo vemos en el versículo 43. En la misma forma que nos fortalecerá a nosotros si oramos para que se haga su voluntad. Algunas veces parece que la misma forma que nos fortalece a nosotros, hermanos, a veces parece que la voluntad de Dios es responder a nuestras oraciones con un no. Pero si dice no,
nos dará fuerzas para soportar también. Es de gran importancia conocer toda la voluntad de Dios, no solo en un aspecto específico, sino en todo el camino de vida que revela la Biblia. Un principio fundamental para recibir respuesta a las oraciones nos viene por medio del apóstol Juan. En primera de Juan, capítulo 3, versículo 22, que nos dice: cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Estamos guardando sus mandamientos? Pregunto en esta hora. Y sobre todas las cosas, ¿estamos agradándole? Si tenemos la actitud sumisa de obediencia como la tuvo Jesús, nuestras oraciones serán acordes con la voluntad de Dios. Los seres humanos por naturaleza somos egoístas. Siempre queremos obtener, pero el camino de Dios es el camino de dar. ¿Es así como oramos? ¿Pedimos en primer lugar por los demás antes que por nosotros mismos? ¿Pedimos que se haga la voluntad de Dios en vez de la nuestra? El mundo estimula la codicia y el egoísmo, pero Jesús nos dejó un ejemplo de generosidad. Aún en el momento de la crucifixión oraba por los demás. Lucas 23:34 dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La clave número 5 es tener fe en Dios. Tener fe en Dios. Di: yo tengo fe en Dios. Ya hemos visto que la lectura de la Biblia nos ayuda a aumentar la fe. A Hebreos 11 se le conoce como el capítulo de la fe, porque nos recuerda los ejemplos de los héroes de la fe. Podemos tener fe en Dios y Dios nos promete que si lo buscamos con sinceridad lo vamos a encontrar. Hebreos 11:16 dice: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. En primer lugar, debemos tener la certeza de que hay un Dios creador todopoderoso y omnisapiente que nos ama así como a todo ser humano sobre la tierra. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve hecho de lo que no se veía. Hebreos 11:1-3. La clave número 6 es orar fervientemente. Repite conmigo: orar fervientemente. Dios está formando una familia espiritual. Nos ama como un padre ama a sus hijos. Por esta razón, en nuestras oraciones debemos dirigirnos a Dios como nuestro Padre. Como el rey David en sus oraciones, más bien, debemos reconocer a Dios como el Creador. David oraba con sentimiento y entusiasmo y fue un hombre conforme al corazón de Dios. Hechos 13:22. Muchos de los salmos fueron las fervientes oraciones de David. Siempre fue sencillo, transparente y honesto en sus sentimientos hacia Dios, en sus ansiedades y en sus problemas. Fervientemente mostraba fe y confianza en que Dios escucharía sus oraciones. David clamaba en el Salmo 17:6: te he invocado, por cuanto tú me oirás, oh Dios, inclina a mí tu oído, escucha mi palabra. David ponía todo su corazón en sus oraciones. Debemos orar fervientemente y pedir de todo corazón por los demás. Yo pregunto, ¿oramos siempre por los enfermos? Recordemos las palabras del apóstol Santiago que dicen: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados, porque la oración eficaz del justo puede mucho. Santiago 5:16. Y la clave número 7: orar en el nombre de Jesucristo. Repite conmigo: orar en el nombre de Jesucristo. Orar es un privilegio. Es la oportunidad de presentarnos espiritualmente delante del trono de Dios. Pero esa oportunidad no viene de nuestra propia autoridad. Oramos en el nombre por la autoridad de nuestro Señor, quien nos enseña a orar. Se trata del Hijo de Dios que en la Biblia nos exhorta a pedir, buscar y llamar. En el Evangelio de Juan, varias veces Jesús nos promete que Dios oirá nuestras oraciones si pedimos en su nombre.
Jesús nos da autoridad y estímulo para orar. Pedir en el nombre de Jesús significa que estamos pidiendo mediante su autoridad. Repite conmigo, autoridad. Jesús les dijo a sus discípulos: en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuando pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo hará. Juan 16:23. En nuestras oraciones debemos tener presente que no nos presentamos delante del trono de Dios por nuestra propia autoridad, sino por la autoridad del Hijo de Dios, que es Jesucristo. Yo te invito, hermano, yo te invito, hermana, que formas parte de este estudio, que formas parte de este ministerio tan hermoso de intercesión. Pon en práctica estas 7 claves de la oración eficaz y verás cambios dramáticos para el bien de tu vida y de los que nos rodean. Con fe y confianza debemos orar con mayor fervor y con mayor frecuencia para mayor eficacia y mayor resultado. Si aplicamos estas 7 claves y las aplicamos, veremos grandes resultados y seremos más que vencedores en el nombre del Señor. Mi deseo es que tu ministerio crezca abundantemente en la presencia del Señor. Que esta palabra sea de bendición para tu vida. Que Dios te bendiga.